días, ¿quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es 8 de agosto de 2022. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos. Un saludo a todos los trabajadores de la salud. Hoy es su día. Se lo celebraron el viernes por anticipado. Especialmente el saludo para las enfermeras, para los técnicos, los laboratoristas, los técnicos en rayos X, todos los trabajadores administrativos, la secretaria, la recepcionista, los contadores, los auxiliares, los administradores, los conductores. Y también, por supuesto, a los médicos y a los especialistas, ¿no? Pero es que a todos los que mencioné antes, se nos olvida que también son trabajadores de la salud, las auxiliares de enfermería, que cada vez hay menos. Así que un saludo a todos y todas. Felicidades por su día. El miércoles pasado falleció el compañero Jairo Francisco García Rizo, a quien lo conocían como el Power. Teniente retirado del Ejército Popular Sandinista. Fíjate lo que es, ¿verdad? Iba a cumplir 60 años el 10 de septiembre. No llegó a sus 60 cumpleaños. Queremos enviar su saludo a sus hermanos, al Chocoyo, Alonso García, dirigente del Frente Sandinista aquí en Managua, Luisa Ivette, Johnny, Brenda Cristina, Marco Tulio, Homero, Olivera, a sus hijos, a sus amigos, que en paz descanse el compañero Jairo Francisco García Rizo, el Power. Miren qué lindo esto que publicó Haroldo. Sigo a Haroldo porque es que yo soy fan de la fotografía y sus fotografías son maravillosas. Las fotografías del compañero Haroldo Horta Tricalotis, de origen chileno pero nicaragüense realmente. Entonces él publicó ayer una cosa hermosísima. Creo que es esto en Rivas, distingo a Rivas. Si alguien está viendo la foto y cree que estoy equivocado, que por favor nos lo diga ahí por Facebook Live. Creo que ese es Rivas. Entonces dice Haroldo: hace 43 años en este lugar había un cuartel de la Guardia Nacional. Aquí Alessio Gutiérrez, un ser trastornado, un general asesino, torturaba cada noche frente a mis ojos a cientos de personas. En mi viaje a Nicaragua encontré a Cristian Escobar Tinoco. Ella solo era una niña que, al igual que la niña de la foto, patinaba inocente la tragedia que se vivía en el interior del centro carcelario. Ahora es esta bella mujer que aparece en las fotografías. Su hermana Marta y un grupo de cristianas me ayudaron mucho con comida, medicamentos, libros, y fueron ellas las que sacaron el correo hacia el exterior. Mis ángeles de la guarda. Decía, mira qué bonito, esta gente hizo las cosas por un sentimiento de solidaridad desde su cristianismo. Y nunca, o sea, son los gestos que yo te digo que son las hormiguitas de Sandino, ¿no? Las cosas pequeñas que son las cosas que hacen grande a una sociedad. Mira qué bonito, o sea, atender un preso, ¿no? Ayudarle a ese preso. Y lo que cuenta Haroldo, que o sea, él vio las torturas, no es que se lo contaron, él las vio. Estoy hablando que Haroldo estuvo preso desde enero del 79 hasta el 19 de julio.
7 meses. Saludamos a Cristian Escobar Tinoco y a su hermana Marta. Ahora vean esta foto. Ya vamos a hablar de Cuba, vamos a hablar de Colombia, vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de Sandino. Pero vean estas fotos, a mí me impactaron. Estos chavalitos, unos niños, que tendrán 9 años, 10 años. Son de 3 comunidades del municipio del Viejo, de Jiquilillo, de Los Zorros y de Padre Rama. Todas esas son a la orilla de las costas del Pacífico. Esa zona es preciosa. Es que Nicaragua es linda con ganas, hermano. Toda esa zona de occidente, digamos, a partir ¿de dónde? Tal vez a partir de Puerto Sandino, subiendo ahí hasta el Golfo Fonseca. Eso es una maravilla, hermano, una maravilla. Y la zona de los farallones de Cosiguinas, y ahí me acuerdo que hasta unos franceses habían comprado farallones enteros. Me acuerdo, no sé si los tendrán todavía. Esas zonas son paradisíacas. Y después Cosiguinas. Bueno, entonces estos niños viven en estas 3 comunidades. Entonces la alcaldía les entregó sus uniformes, porque ellos juegan fútbol campo en las ligas menores de ahí. Y miren qué cara de felicidad a esos hipotes, todos con sus chinelitas. ¿Ah? Y así juegan el fútbol ahorita. Lo que pasa es que la ventaja es que lo juegan en la arena. Entonces golpea menos, pues. Pero muy bien hecho por la alcaldía del Viejo. Y esta es otra cosa que también me gustó muchísimo. En el barrio Fanor Jaén de la ciudad de Matagalpa, la alcaldía inauguró el viernes pasado la remodelación que le hicieron a la casa de héroes y mártires, la casa de las madres de héroes y mártires de la ciudad. La alcaldía invirtió, más bien de la zona, la alcaldía invirtió 300,000 córdobas y incluso le hicieron un auditorio. Y en ese auditorio las mamás construyeron un altar con las fotos de sus hijos. Es precioso. Una cosa sumamente bonita. Y ahí ves a las compañeras, ¿verdad? Claro, hace 43 años de esto, la mayoría de esos compañeros caídos, bueno, que muchos también cayeron en los 80. Por cierto, gracias al doctor Fischer que nos mandó la biografía de un compañero. Un día esto la leemos. Y entonces a mí me llama la atención cómo estas mujeres, con todo y su dolor, ¿no?, se mantienen. Y hay de todas las clases sociales, además. Es muy bonito, muy bonito. Hay que estimular estas cosas, creo yo. La memoria de nuestros héroes no puede perecer con el olvido. Depende de nosotros, ¿verdad? Bueno, después hablamos de otras cosillas por ahí. Hablemos de Cuba, porque a eso de la medianoche de hora de Cuba, más o menos a las 9:30 hora de Nicaragua, creo que nos están llevando 2 horas los cubanos, estalló el segundo tanque y se prendió fuego el tercero ya. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Porque hay que quitarse la idea de la conspiración. No fue una conspiración yanqui, que no hay que descartarlo, porque los yanquis son capaces de cualquier cosa, en cualquier circunstancia. Matan a su propia madre si les conviene. Pero no fue este el caso, fue un rayo. Había una tormenta, cayó un rayo y cayó en el tanque. A ver, es un parque de 12 tanques, si mal no recuerdo, y cayó en el centro. Entonces eso fue el viernes. El tanque estaba hasta la mitad de lleno. Empezó a incendiarse, y en la madrugada del sábado, cuando estaban los bomberos y los periodistas ahí cerca,
estalló. 17 bomberos desaparecieron, solo han encontrado un cuerpo. Por aquí tengo el nombre del compañero, 60 años. Solo uno, se llamaba Juan Carlos Santana Garrido, originario de Cienfuegos, bombero. Pero hay 122 lesionados, de los cuales 6 son mujeres. Ya 98 le han dado el alta y permanecen hospitalizados 24. 5 en estado crítico, 3 graves, 16 con lesiones de cuidado. Pero antes de dar más detalle, ¿verdad? Porque los vamos a contar. Fíjense, Nicaragua, el mismo día, el presidente, la vicepresidenta se comunican con el presidente Miguel Díaz-Canel, con el primer ministro Marrero. Y desde el primer momento Nicaragua ofreció ayuda y envió. Entonces quiero recordarles esto. En 1983, la CIA dinamitó el puerto de Corinto, bueno, el puerto Sandino también, y allá en el lado de la bahía de Bluefield. Y después lanzaron ataques con cohetes a los tanques de combustible de Corinto. Y aquello se volvió un pandemonium. Una cosa espantosa fue eso. Hubo que evacuar a toda la ciudad. ¿Quién vino en ayuda de nosotros? Los cubanos. Los bomberos cubanos. Ahí tenemos una foto de la época. Y ahí está la carta que le envió un compañero a los bomberos cubanos en reconocimiento por su labor, porque en 6 horas apagaron el fuego. Ya. En 6 horas. Fueron 8 bomberos cubanos los que llegaron. Los que llegaron allá a Corinto. Así es Cuba, así somos también nosotros. Y no porque amor con amor se paga, sino también porque esa es nuestra naturaleza. Pues donde hay una tragedia, nosotros ofrecemos el hombro. No importa el signo político, ideológico de ese gobierno, ofrecemos el hombro. Y lo que podamos dar. La cosa es que anoche, pues, estalla el segundo tanque y esa explosión se sintió como a 15 kilómetros a la redonda. Y el calor se sintió hasta 4 kilómetros a la redonda. Imagínate, oh, qué espanto. Ubiquemos Matanza. Matanza queda, ahí tenemos un mapa, queda en lo que ellos llaman el occidente de la isla, ¿no? A ver, en la provincia de Matanza está Varadero, para que tengas una idea. Entonces, esa es una bahía de aguas profundas. Entonces, hay un puerto de aguas profundas y por eso está ahí ese parque de tanques. ¿Me entendés? Son 8 tanques de 50,000 metros cúbicos cada uno. Es decir, más o menos 50 millones de litros de combustible en cada tanque. ¿Estamos claros? Tienen 60 metros de diámetro, o sea, más de media cuadra. Tienen una altura de 20 metros. Entonces, y está tapado con un domo fijo, entonces un domo sellado, lo cual dificulta apagarlo, ¿no? Entonces, el tanque, el primer tanque, que es el tanque 52, donde cae el rayo, estaba a la mitad, más o menos 26,000 metros cúbicos de crudo. Hay un compañero bombero que es misionero metodista. Yo creo que es bombero jubilado. Vive en Holguín, pero es de La Habana. Su nombre es Rolando Isaac Nogueira Castro. Entonces, quiero contarles algunas de las cosas que él dice para que tengamos una idea de la envergadura de lo que significa, pues, del significado de este incendio, que tiene a toda Cuba conmocionada. Entonces, lo primero que recuerda él, o que afirma él, esto no fue un atentado, esto fue una descarga eléctrica y no es la primera vez que ocurre.
Entonces dice que el rayo desprendió parte de la tapa del domo hacia un lado. Dice que a lo largo de los años muchos tanques de combustible se incendian porque son golpeados por rayos. Los últimos que recuerdo fueron 2 al mismo tiempo, una tarde de lluvia, uno en la refinería y otro en el puerto de Regla. ¿Estamos claros? Estos son los mayores depósitos de combustible de Cuba. La mayor base de tanques de combustible de Cuba. Eso es lo que se está incendiando. Un incendio así, nadie espere que pueda apagarse a no ser que se cuente con una cantidad de recursos muy grande. Muchos países no tienen la capacidad para enfrentar incendios de esta magnitud. Y los tanques se dejan quemar de forma controlada. Es decir, lo que hacen es inevitable, no hay manera de apagarlo. Lo que hacen es controlarlo, evitar que se propague y dejar que se queme todo ese combustible. Incluso está prevista las explosiones. Ya evacuaron más o menos a 4.000 personas que viven en las zonas vecinas. En el momento de la explosión de ayer había gente muy cerca, pero hubo lesionados leves, pero no ninguno grave. Pero eso fue, o sea, vos ves los videos y eso, hermanito, te pone los pelos de punta. Dice el compañero, este bombero retirado y pastor metodista, misionero metodista, Rolando Isaac Nogueira Castro, dice él: ya el depósito no se puede salvar y el combustible menos. Así que para no arriesgar la vida de bomberos se evita una propagación y el incendio se deja arder. Cuando se va gastando el combustible, el incendio se apaga. Estamos claros. La explosión de ese tanque fue a las 5 de la madrugada hora de Cuba, o creo que a las 3 de la mañana hora de aquí, que fue lo que dejó a los 16 desaparecidos y a un muerto confirmado. La mayor parte de los desaparecidos bomberos, dicen que hay periodistas, pero no está confirmado. Otros dicen que todos son bomberos. Entonces, después cuenta otra persona que le manda información a una periodista, dice lo siguiente: otra noche trágica tras el siniestro. Ese fue lo que vivimos. Por 3 minutos vivimos nuestra peor experiencia profesional y espero que sea la última de este tipo. Lo dije, por algún lugar se estaba saliendo el 2. Los duros de verdad y los drones permitieron darse cuenta al mando y la retirada de 750 metros fue una orden. 2 minutos, fíjate que bien, cuando gracias a los drones que sobrevolaron y más a la experiencia de los bomberos más osados, les permitió advertir y ordenar: retírense. Y a los 2 minutos que culminaron la evacuación de todos los bomberos, ¡pum!, explotó. Por eso es que no hay muertos. Dice: no pude ver ni mis manos por unos 20 segundos, todo blanco, un rugido que no hay palabras, no las hay. Luego una explosión seca, ensordecedora, lo admito. Todos gritamos, piñas y cajones. El 3,55 millones del petróleo crudo nacional, ¡boom! Hay que recordar que en esta zona también es la zona de mayor extracción de petróleo en Cuba. Hay inversiones extranjeras también en el mar. La técnica, hubo camiones que se perdieron ahí en esta explosión, pues. Entonces ahora falta evitar que estalle el otro tanque. No tenemos idea de cómo resolver el problema. Nos supera. No tenemos control operativo del fuego. Se expande rápido y lo peor es que no se puede entrar. Hay un olor terrible a metales y a azufre. A 4 kilómetros hay calor y olores y sigue el viento fuerte. No qué. ¿Para qué decirte? Venezuela mandó ayuda. México mandó ayuda.
O sea, ahí lo más importante, están sacando agua del mar, con el agua del mar están queriendo aplacar el incendio, pero o sea, el gran riesgo es que explote todo el parque, ese es el gran riesgo. Pero es sumamente complejo apagarlo con agua, pues, con lo tradicional, con espumas y demás. Sumamente complejo, por eso es que lo que están tratando de hacer es aislarlo, que se queme lo que se tenga que quemar y evitar la gran explosión. Qué tragedia la de Cuba, ¿verdad? Y se acuerdan lo del hotel, ¿verdad? Que eso también fue horrible, el hotel en La Habana, que estaban terminando de chajinear para la reapertura y ¡bum! ¡Bum! Explotó un tanque de gas. Eso tampoco fue un sabotaje, fue otro accidente, ¿no? La lleva difícil Cuba, circunstancias sumamente complejas. Y todos los anticomunistas, los cerdos pro-yanquis, yo los desafío. ¿Quieren probar ustedes que el comunismo y el socialismo no son buenos? Hay una manera rápida de probarlo. Cesen la guerra contra Cuba y dejen que Cuba se desarrolle. Si no puede desarrollarse 5 años, es que efectivamente el socialismo y el comunismo de Cuba es un fracaso. Dale pues, cesen la guerra. La guerra es el principal factor que empobrece y atrasa el desarrollo en Cuba. Cesen la guerra, ya está. Cesen la guerra contra Venezuela, cesen la guerra contra nosotros, cesen la guerra en todos lados. Demostremos, pues, a ver, en condiciones de paz y de relaciones económicas ordinarias entre todos los pueblos del mundo, a ver quién puede más, a ver quién es mejor. Los desafiamos, pero qué va, mano. Son cobardes todos ellos. Un saludo al pueblo cubano, especialmente a los matanceros. De ahí es la Sonora Matancera, hermanito. Ahí está Varadero, ya te dije, la mejor playa de Cuba, donde hay unas inversiones turísticas enormes ahí. Pero no es que esté al lado, no, pues está en la provincia. Eso está hacia oriente, hacia la derecha, pues, el mapa. Y está relativamente cerca de La Habana, Matanza, pues no es que está muy lejos. Bueno, son las 6:56. Ayer observamos la ceremonia de toma de posesión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Fue una ceremonia emotiva, sencilla, relativamente sencilla, llena de simbolismos, un discurso muy comedido del presidente Petro, sumamente comedido, cauteloso, se compromete a pocas y grandes cosas. Me pareció muy interesante porque, o sea, contrario a los otros presidentes disfrazados de izquierda que han asumido en los meses recientes en América Latina, esta vez Petro no se metió a la arena internacional excepto para dos cosas: para convocar a la unidad latinoamericana práctica y no retórica, o tres, para decir de que hay que buscar la paz mundial, y tres, que no hay que pertenecer a ningún bloque. Interesante. Eso es lo único. No hizo mención de nada, de ningún país, de ninguna política específica, nada. Y eso a mí me parece que es positivo. Eso es positivo. Vamos a ver. De cara a nosotros, ¿qué es lo que Nicaragua pide? Nosotros no pedimos que nos apoyen, lo que pedimos es que nos respeten. Nada más. Y recuerden, una cosa es el candidato, otra cosa es el presidente. Para bien y para mal. Entonces, hay que tener paciencia. Pero su discurso fue muy bueno, muy bueno. Además, después lo leímos, ahí lo tiene colgada la página de la presidencia de Colombia. Y tiene muchos aspectos. Una cosa es oírlo y otra cosa es leerlo, ¿verdad? Es que tiene muchas cosas interesantísimas. Yo creo, recordemos una cosa, bueno, Colombia es el tercer país más poblado de América Latina. El más poblado es Brasil, después es México y después es Colombia. Está hablando de que Colombia tiene 52 millones de habitantes. 52 millones de habitantes. Y tiene más o menos 8 millones de colombianos que viven fuera de Colombia. La mayoría en Venezuela y en Estados Unidos. Pero además hay en Panamá,
Hay en Costa Rica, aquí en Nicaragua. Hay en Europa, muchísimos en Europa. Recordemos eso también. O sea, estarán el tercer país más poblado de América Latina, la cuarta economía de América Latina. Un país enorme en términos geográficos, tiene 1.160.000 kilómetros cuadrados. Tiene costas en ambos mares, Pacífico y Caribe. Es el único país suramericano que tiene costas en los dos mares, el único. Venezuela no lo tiene y Ecuador tampoco, Brasil tampoco, etcétera. Incluso Petro es más de la zona hacia el Caribe y Francia Márquez más de la zona hacia el Pacífico. Interesante, ¿no? Quiero leer algunas cosas de las que digo, bueno, y recordar algunos simbolismos. Por ejemplo, fíjate, mira que, o sea, es que la oligarquía rancia colombiana, la traidora, la que traicionó a Bolívar, no se nos olvide. La oligarquía colombiana es la descendencia directa de los traidores a Bolívar. De eso hablaba mucho Chávez. Entonces ahí está la espada de Bolívar. Una de las espadas de Bolívar está ahí. Pues la tenían resguardada en no sé qué museo, no sé dónde, bajo la custodia del ejército. Entonces Petro le pidió a Duque que la espada estuviera en la ceremonia de investidura y Duque se negó. Entonces Petro la manda a traer cuando ya es presidente, cuando ya está juramentado. ¿Por qué se niega Duque? Pues porque ese es un símbolo de su traición. Ese es un gran simbolismo, el poner allá a Bolívar, a la espada de Bolívar. Pero hubo mucho simbolismo en las ceremonias previas, ¿no? Comunidades indígenas que lo invistieron como presidente también, como su jefe. Eso es muy importante. Tuvo invitados a gente sumamente pobre, representantes de distintos sectores sociales en primera fila. Eso es bonito. Después Francia, que estaba despampanante la Francia, ¿no? Una negra imponente. Una negra joven, tiene 41 años. Chavala. Ya Petro tiene 60 años. Pero Francia es una cipota, 41 años. Abogada, ecologista. Pero tiene un don de la palabra esa mujer, tiene una capacidad de comunicación extraordinaria. Raizal, orgullosamente Raizal. Y en las chapas, que toda su indumentaria fue hecha por modistos que han trabajado con ella desde hace años y que son de sectores populares. Y toda la artesanía que hayan dado, todas las pulseras y demás, tenían determinado simbolismo de luchas que han librado determinados sectores. Y en la chapa se las hicieron con el mapa de Colombia, muy bonito también. O sea, es una ceremonia cargada de simbolismo. Otra cosa antes de hablar un poquito de lo que dijo Petro. Colombia tiene, o sea, asumir la dirección de Colombia no es cualquier cosa, hermano. Tiene un poder paramilitar que efectivamente ejerce gobierno en Colombia, que lo encabeza Uribe, que su principal fuente de ingresos es el narcotráfico y el lavado de dinero, que está incrustado en el Estado colombiano y sobre todo en las Fuerzas Armadas, pero que tiene gobernadores, tiene alcaldes, tiene diputados, tiene senadores. Y antes tenían el gobierno. Esto es un factor esencial a tomar en cuenta para observar la situación en Colombia. Luego tenés una enorme desigualdad social. De eso habló Petro. Enorme desigualdad social. Hay una enorme riqueza concentrada en muy poquitas manos. Y hay una enorme pobreza. Una marginación que
hiere los sentimientos de cualquiera, sobre todo de los campesinos y de los indígenas colombianos y de los negros colombianos. Esos son los tres sectores totalmente abandonados. Pero luego tenés cinturones de miseria enorme en las grandes ciudades, en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta, qué sé yo, en todo lado. Enorme, en Pereira, pues, cinturones de miseria de la gente que ha emigrado del campo porque no se puede vivir en el campo, porque te matan o porque no sirve de nada sembrar, porque no está valorado el trabajo del campesino. ¿Verdad? Entonces han emigrado a la ciudad y eso es una miseria, hermano, que lastima a cualquiera que la observa, pues. Ese es otro factor que hay que tomar en cuenta en Colombia. Y luego está la situación militar. Tienen grupos guerrilleros, el Ejército de Liberación Nacional en primer lugar, están grupos de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia que decidieron volverse a alzar en armas o que no aceptaron el acuerdo de paz. Y luego tenés a los paramilitares que son asesinos, son sicarios, que son los que hacen matanzas todos los días. La última matanza fue el sábado todavía hubo otra matanza. ¿Y a quiénes matan? A campesinos, a líderes sociales, a líderes de movimientos populares, mujeres, gente que defiende los derechos de las comunidades indígenas, derechos humanos. Esos son los que asesinan. Gente empobrecida, ahí no hay ricos muertos. ¿Me entendés? Ese es un problema enorme. La guerra en Colombia empezó en 1948. Está hablando hace 74 años. Guerra contra el pueblo, guerra de la oligarquía colombiana contra el pueblo. Yo no sé a cuánto ascenderá la cantidad de gente que han asesinado en Colombia a lo largo de estos 74 años, pero debe ser muy superior al millón, muy superior. Han destruido toda organización social. Las empresas, las transnacionales colombianas como la Coca-Cola contrataban su propio ejército de sicarios para asesinar sindicalistas, y eso está documentado. Para citarte un ejemplo, el pueblo colombiano es muy sufrido, oprimido, pero también muy valiente, muy trabajador. Y el pueblo colombiano no lo puedes juzgar como una identidad única, porque hay muchas identidades en Colombia. La identidad caribeña es una cosa totalmente diferente a la del interior, o la amazónica, o la del Pacífico. Hay distintas identidades multiculturales, una sociedad multicultural. Creo que estas son cosas importantes a tomar en cuenta, pues. Entonces, ayer Petro dijo algunas cosas que son importantes. Otro factor importante de Colombia. Tiene 6.700 kilómetros de frontera. Tiene frontera con Ecuador, con Perú, con Brasil, con Venezuela. 6.700. Bueno, y con Panamá, que era parte de Colombia, hasta que Estados Unidos le robó esa parte. Un paréntesis. Estados Unidos se adueña de Panamá, inventa un país que no existía, lo inventan ahí en una servilleta, en un hotel de Nueva York, y esto es auténtico, no estoy inventando, ahí lo inventan ese país, la cortan, se la quitan a Colombia, y a Colombia le devuelven, como te dijera yo, le retribuyen el haberle robado Panamá con la isla de San Andrés y Providencia. Por eso es el Tratado Bárcenas-Emerse Guerra en 1928. ¿Estamos claros? Bueno, paréntesis aparte. Entonces, tiene 6.700 kilómetros de frontera. La mayor frontera con Venezuela, pero también es grande la frontera con Brasil. Esto es importante. Bueno, entonces una de las cosas que dice la Francia cuando juró, bueno, Francia no habló, pues solo juró. Y juró ante Petro. Juramentan a Petro, que es un simbolismo también importante, porque quien nos juramenta, quien impone la banda presidencial, es María José Pizarro, la hija de Carlos Pizarro, que era el candidato presidencial
del desmovilizado M-19 en el 90, si mal no recuerdo, que lo asesina la oligarquía colombiana. A ese movimiento pertenecía Petro. Y ella es la que le impone la banda. Fue muy emotivo ese momento. Pizarro tiene una frase muy bonita: que la lucha por la paz no nos cueste la vida. Hay una carta que publicaron ayer o antier. Bueno, la leí un día de esto, que la dirigió Carlos Pizarro a su hija que ahora es senadora. Bonito, ese es otro simbolismo bonito. Entonces, bueno, la cosa es que viene la Francia, ahora la juramentan y dice: juro a Dios, no por Dios, a Dios y al pueblo, cumplir fielmente la Constitución y las leyes. Y la frase final es una cosa: hasta que la dignidad se haga costumbre. Bonito. Bueno, entonces vamos con Petro, pues a ver cosas que dijo Petro. ¿Por qué son importantes para nosotros? Van a escuchar las que sí son importantes. Ahí van a ver. Cuando habla de la espada, dice: la espada no como de Bolívar, no como un símbolo de guerra, sino como dijo su propietario, que solo se debería envainar cuando haya justicia en Colombia. Mientras no haya justicia en Colombia, la espada tiene que estar desenvainada. Tiene dos frases, ahí las extraje después del discurso. Hay una que me recordó a lo que nosotros decimos aquí. Pero dice Petro: si pudimos obtener el poder, podremos vencer la pobreza. Si pudimos, podremos. Es bueno. Que la paz sea posible, dice: este es el gobierno de la vida y de la paz, y así será recordado. Ese es su gran compromiso. Si logra la paz, Petro, con solo que logre la paz, pasa la historia. Estoy hablando de cara al pueblo colombiano. Recordemos que él es el presidente de Colombia para los colombianos, no el presidente de Colombia para los demás. ¿Cómo le pasa a la señora Castro ahí en Honduras? Y es la presidenta de Honduras para los hondureños. Otra frase de... Bueno, es que él recordó el pasaje, la frase final de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. ¿No has leído ese libro? Vos no has leído ese libro. ¿Verdad que no? Vos no lo has leído, ¿verdad que no? Busquen cómo comprarlo los dos. En serio. Es mejor leerlo, el libro, que en PDF. Esa es una maravilla. Esa es la obra cumbre de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Pero además lo agarrás, lo empezás a leer y no lo soltás. Te querés dormir, no podés volver a agarrar el libro. En serio, así es. Es una maravilla. Una maravilla. Entonces hay que leer 100 años de soledad. Entonces él, mira, 100 años de soledad tiene más de 50 años, 69, por ahí fue publicado. Entonces al final ese libro cierra así: todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Entonces dice Petro: los colombianos y las colombianas hemos sido muchas veces en nuestra historia enviados a la condena de lo imposible, a la falta de oportunidades, a los no rotundos. Quiero decirles a todos los colombianos y colombianas que hoy empieza nuestra segunda oportunidad. Nos la hemos ganado, se la han ganado. Su esfuerzo valió y valdrá la pena. Es la hora del cambio. Y otra frase que me parece muy buena: nuestro futuro no está escrito. Se acabaron los no se puede y lo siempre fue así. Hoy empieza la Colombia de lo posible. Hoy empieza nuestra segunda oportunidad. Yo creo que en donde más coincidencia podemos tener es que oyendo a Petro, bueno, y leyéndolo después, solo me acordé de Daniel, cuando habló de la política hacia la droga. Oigan lo que dijo. Se lo voy a leer, es un párrafo. La paz es posible si se cambia, por ejemplo, la política contra las drogas. Por ejemplo, vista como una guerra por una política de prevención fuerte del consumo,
en las sociedades desarrolladas. Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra la droga ha fracasado, que ha dejado 1 millón de latinoamericanos asesinados durante estos 40 años y que deja 70,000 norteamericanos muertos estadounidenses por sobredosis cada año. Que la guerra contra las drogas fortaleció las mafias y debilitó los estados, que la guerra contra las drogas ha llevado a los estados a cometer crímenes y ha evaporado el horizonte de la democracia. Vamos a esperar que otro millón de latinoamericanos caiga asesinado y que se eleven a 200,000 los muertos por año por sobredosis en Estados Unidos. O más bien, cambiamos el fracaso por un éxito que permita que Colombia y Latinoamérica puedan vivir en paz. O sea, Daniel fue el primero de los presidentes, bueno, Chávez. Y Daniel, Chávez porque era presidente antes que Daniel. Y Evo también, antes que Daniel. Pero esos 3 presidentes son los primeros que dijeron, hombre, la guerra contra las drogas es un fracaso. Esa no es la solución. Luego se sumó López Obrador en México. Ahora sale Petro. Interesantísimo. Sobre todo porque Colombia es el principal productor de cocaína del mundo. Y además, o sea, lo que les está diciendo a las bandas que no son, a ver, ahí hay bandas armadas de narcotraficantes en Colombia que no están dominadas por la DEA y Uribe. Uribe y la DEA son lo mismo. Por el cártel de la DEA, que lo maneja Uribe en Colombia. No, hay otros cárteles. Y ya dieron un mensaje ayer, anunciaron cese al fuego. Muy interesante, muy interesante. Luego habló de la igualdad, dice Petro, que la igualdad sea posible. El 10% de la población colombiana, 10%, que son los que salen en la televisión, 10% de 52 millones, ¿qué son? 5.200.000. Te parecen un montón, pero es el 10%. Tiene el 70% de la riqueza de Colombia. Es que es abismal la desigualdad. Dice Petro, es un despropósito y una amoralidad. No naturalicemos la desigualdad y la pobreza. No miremos para otro lado. No seamos cómplices. No, y aquí viene otra cosa que es muy bonito, este concepto, dice Petro. No hemos avanzado como humanidad compitiendo, lo hemos hecho ayudándonos. Por eso estamos vivos en este planeta. Y es verdad. Luego habló del hambre cero. Me acordé, así le llamó Lula, ¿no?, a su programa, y después aquí en Nicaragua. Y habló de algo que Nicaragua ya está a punto de lograrlo al 100%. Nosotros ya estamos, creo que nos queda como lo máximo un 10% para llegar al 100% de la autosuficiencia alimentaria. Pero bueno, dice, llegó el momento de ser conscientes que el hambre avanza, que avanza por todo el mundo porque se derrumbó una idea de seguridad alimentaria basada exclusivamente en el comercio internacional. El comercio internacional en sí mismo no es ni positivo ni negativo, pero si no se maneja con inteligencia y se planifica, puede destruir economías y vidas. El mundo hoy aprende la importancia de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es la garantía que toda sociedad debe tener para consumir sus nutrientes indispensables. No hay manera de estar en contra de eso. Otra cosa es que después lo lleve a la práctica. Estamos hablando del discurso. Entonces el discurso es alentador. Vamos a ver después. Y luego habló de la unidad latinoamericana, como ya les dije, de hacer una red eléctrica continental, etcétera. Pues hace mucho que fuimos incapaces, ni siquiera con la pandemia del COVID, de unirnos para comprar entre todos vacunas. Y nos estafaron. Algunas de las cosas que dijo, pues. Pero después habló del medio ambiente, donde también les pegó en las narices a todas las potencias europeas, sobre todo, pero también yanqui, que la canadiense, que nos han querido imponer la tal
economía verde, ¿verdad? Para que ellos se reserven, o para que ellos, sí, va a ser redundante, pero ni modo, para que ellos se reserven las reservas mundiales de petróleo, que ese es todo el secreto de ellos. Dice, estamos dispuestos, dice Petro, a transitar a una economía sin carbón y sin petróleo, pero poco ayudamos a la humanidad con eso. No somos nosotros los que emitimos los gases de efecto invernadero, que es lo que ha dicho Daniel un montón de veces. Son los ricos del mundo quienes lo hacen, acercando al ser humano a su extinción. Pero nosotros sí tenemos la mayor esponja de absorción de estos gases después de los océanos, la selva amazónica. Uno de los pilares del equilibrio climático y de la vida en el planeta es la selva amazónica. ¿Vamos a dejar que se destruya esa selva para llegar al punto de no retorno en la extinción de la humanidad? ¿O vamos a salvarla con la humanidad misma que quiere seguir viviendo en esta tierra? ¿Dónde está el Fondo Mundial para salvar la selva amazónica? Los discursos no la salvarán. Podemos convertir a toda la población que hoy habita en la Amazonía colombiana en una población cuidadora de la selva, pero necesitamos los fondos del mundo para hacerlo. Si es tan difícil conseguir esos dineros que las tasas de carbón y los fondos del clima pactados deberían otorgar para salvar algo tan esencial, entonces, dice Petro, le propongo a la humanidad cambiar deuda externa por gastos internos para salvar y recuperar nuestras selvas, bosques y humedales. Disminuyan la deuda externa y gastaremos el excedente en salvar la vida humana. ¿Cómo vamos a decir que eso está mal? Eso está bueno, hermano. ¿Ah? Entonces él citó ahí con eso cerró el discurso, con una frase que le dijo una niña arhuaca. Les quiero hablar un poco de la cultura arhuaca. La niña le dice, ahí en la Sierra Nevada, la Sierra Nevada, eso es gigantesco. Eso queda muy cerca de la frontera con Venezuela. Es la cadena montañosa más septentrional que tiene Sudamérica, porque es la que está más al norte. Casi a la orilla del Caribe está eso. Es impresionante porque la Sierra Nevada tiene 4.500, 4.800 metros de altura de promedio y tenés una zona que es de nieve perpetua, siempre en nieve. Y está a la orilla del Mar Caribe. Increíble, ¿verdad? Y tiene unos ecosistemas, es una diversidad ecológica monumental. Conocí a alguien que anduvo ahí hace muchos años y me contaba lo maravilloso que es eso. Se pasó ahí 9 meses andando de la mano de las comunidades indígenas bonitos. Dice que es la mejor experiencia de su vida. Imagínate vos si son 3.800 kilómetros cuadrados. ¿Por qué te estoy contando eso? Porque ahí una de las culturas que vive son los arhuacas. Y les quiero contar algo de ellos. Bueno, la frase de la niña es la siguiente: para armonizar la vida, para unificar a los pueblos, para sanar la humanidad, sintiendo el dolor de mi pueblo, de mi gente aquí, este mensaje de luz y verdad esparza por tus venas, por tu corazón y se conviertan en actos de perdón y reconciliación mundial, pero primero en nuestro corazón y en mi corazón. Bonita. Entonces, oigan la cosmovisión de esto, para todos los que tienen unas creencias religiosas diferentes. Oigan esto que tiene miles de años. Los arhuacas. Por cierto, son parte de la cultura chibcha. Nosotros tenemos parte de la cultura chibcha. Los chontal son de origen chibcha. Por ejemplo, ¿no? Mirad que nos une. Oigan la cosmovisión de ellos. Para ellos, el centro del mundo es la cordillera de Santa Marta, ¿no? La Sierra Nevada. Ese es el centro del mundo. Sobre todo sus picos nevados. O sea, 4.500 metros para arriba es nieve perpetua. Se ha reducido, por cierto. En 1950 era mucho más grande y ha reducido por el cambio climático. Entonces, para ellos, esos picos nevados, ese es el centro del mundo. ¿Verdad? El mundo lo conciben como 2 pirámides sostenidas sobre una misma base. Y está conformado por 9 mundos.
La tierra donde vivimos está en el quinto mundo. Pero cada uno de esos mundos tiene su propia tierra. Interesantísimo. Y por supuesto sus propios habitantes. Es decir, hay 9 tierras, 9 mundos. La tierra, hasta arriba de los mundos, hacia arriba, los mundos están emparentados con la luz y hacia abajo con la oscuridad. Los primeros hombres vienen de la Sierra Nevada. Son los hermanos mayores. Son los que llegaron todos los que llegaron después son considerados como los hermanos menores. La diferencia es el conocimiento que tienen de la naturaleza. Los hermanos mayores son los encargados de cuidar y preservar el mundo, de velar porque el ciclo cósmico tenga un buen desarrollo para que las enfermedades no destruyan la vida de los hombres, para que las cosechas sean buenas. Y oigan qué interesante esto de la cultura huaca. La Sierra Nevada es considerada como un cuerpo humano. Los picos nevados son considerados la cabeza. Las lagunas, los páramos, son considerados el corazón. Los ríos y las quebradas, que hay decenas de ríos caudalosos allí en la sierra, son las venas y las arterias. Las capas de tierra son los músculos y los pajonales, el cabello. Toda la geografía de la Sierra Nevada es un espacio sagrado. Es bonito esto. Para que veas que, o sea, las culturas tienen... Y ahí no hay jefes. En la cultura huaca no hay jefes. Todo se decide por consenso. Es interesantísimo. Lean sobre esa cultura. Repito, nosotros estamos emparentados con ellos, o sea, parte de Nicaragua, porque hay una zona de Nicaragua que fue habitada por los chibchas. Y ellos son de la familia de los chibchas. Regresamos, son las 7:26. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:30, es verdad, yo solo hablé de las fronteras terrestres, también tiene frontera marítima, y en la frontera marítima tiene frontera con nosotros, tiene frontera con Costa Rica y obviamente con Panamá. Bueno, hablamos del bufombo. No, hombre, ¿para qué, bravo? Ahí lo tienen. Hay que esté, hombre, ahí en su casa, hay que esté. Él quiere que lo hagamos víctima y que lo metamos preso. Y hay suficiente argumento. No, pero ahí para qué. Hay que esté. De viejo loco. Y no hay forma, hermano. Y aquí, ¿qué acaso es? No tiene consecuencia que sembré odio. Y de ahí. Y la joder y la joder. Y además no es tanto lo que dice, sino lo que ordena que se haga por debajo. Eso es lo que él ha andado haciendo. Y adiestra a sus huestes ahí, a sus hordas, para que siembren odio. En eso han andado. Bueno, lo han dejado solo. Hay muchos de sus curas que no lo van a decir nunca públicamente, pues, pero allí en la diócesis, gente de Matiguá, gente de San Ramón, del lado de San Isidro, en Terrabona, los curas no lo quieren, porque además dicen que es déspota con ellos, que los trata mal. A ver qué pasa con los estelianos, ¿verdad? Y con los segovianos. Pero bueno, pues. Entonces, un amigo me mandó un meme con un fragmento de una carta de Sandino a Auxiliario Chavarría, y entonces y es verdad, ni me acordaba yo, pero apenas lo leí, sí es cierto, esa es aquella carta donde sale una de las frases, ya van a oírlo ustedes, una de las más famosas frases de Sandino, ¿verdad? De la gente que ha estudiado a Sandino, que conoce no solo su documentación, sino su fotografía y su vivencia, es Walter Castillo. Creo que él, uno de los mayores expertos en Sandino. Es su nieto, pero es de los que se ha dedicado a eso, pues.
que lo ha estudiado, que lo ha analizado, que ha conversado, que ha buscado documentación, claro, no ha tenido acceso a todo. Pues, por ejemplo, habría que irse a meter a Veracruz, ¿te imaginas? Estarse un par de años ahí en Veracruz, en México, buscando todos los periódicos, las entrevistas, los archivos que hay ahí, una biblioteca. O irse a la biblioteca del Congreso gringo, pues algo que no va a ocurrir, pero bueno. Pero Walter ha hecho un esfuerzo enorme. Entonces, esto era de las cartas de Sandino del 12 de mayo de 1931, fechada en el cuartel general del ejército de Sandino y dirigida a José Hilario Chavarría, que vivía en lo que él denomina los llanos de Jinotega. Los llanos de Jinotega, ¿qué será? Para el lado de donde, de Fantasma, del Cuá, por ahí. Quizás eso eran los llanos de Jinotega, ¿verdad? Entonces este hombre le manda una carta a Sandino quejándose de Pedro Altamirano, que le puso un impuesto muy, muy grande. Entonces Sandino le manda una carta, le responde y le dice, mira, no te preocupes, pues, bueno, está bien cobrado, le dice Sandino. Pero si querés, no pagué. Decime cuánto te había cobrado Pedrón, yo te mando el recibo. ¿Cómo que los diste aunque no me los dé? Básicamente lo que le dice Sandino, pero aprovecha para darle lecciones políticas, porque este hombre, José Hilario Chavarría, se autoidentifica como un conservador. Entonces Sandino aprovecha para darle en la cabeza. Y ahí vienen algunas cosas interesantísimas que se aplican a la coyuntura actual. Entonces dice Sandino, dice, antes de dar contestación a su nota, tuve que preguntar a los hombres que me rodean de que si le conocían a usted. Me hablaron de que usted es una persona inofensiva, de que sí le conocían, pero que es de filiación conservadora. Este título de conservador en personas humildes y del pueblo me produce tristeza, porque estoy seguro de que en realidad no existen conservadores de derecho en Nicaragua. Y a este respecto tendré el especial gusto de darle a usted una lección en esta nota. Nuestros pueblos, dice Sandino, por la ignorancia, han sido tan envilecidos que ni liberales ni conservadores saben lo que discuten, al extremo que hay muchos liberales de nombre que son más conservadores de hecho que los que dicen que son conservadores. Cualquier parecido con la realidad actual no es coincidencia. De cualquier manera, dice Sandino, a Nicaragua, cuando la conquista, nunca vino ningún noble perteneciente a las familias privilegiadas de la Europa, por lo que siempre hemos pertenecido a la clase común, y en ese caso, antes que solamente liberales, somos más bien comunistas. Todas estas explicaciones, le dice Sandino, son lo bastante para comprender que entre nosotros nunca han existido conservadores y que lo único que existe en nuestro pueblo es mucha ignorancia. Nuestra ignorancia siempre ha sido explotada por los pícaros, quienes han vivido de la sangre del pueblo. Me voy a detener aquí porque aquí hay varias cosas interesantísimas. O sea, Sandino equivale ser comunista con ser empobrecido. La clase común es la clase comunista. Miren qué interesante, ¿no? Lo dice Sandino. Antes que solamente liberales, somos más bien comunistas. Y luego, ¿verdad? Dice, lo que pasa es que nuestro pueblo es muy ignorante, dice Sandino. Y esa ignorancia es explotada por los pícaros, por los bandidos, pues, por los quienes han vivido de la sangre del pueblo. Tres conceptos interesantes. Y aquí viene la famosa frase. Yo te leo esta frase y vos vas a recordar de qué se trata. Y mira dónde está escrita, en la misma carta donde viene lo del clero. Dice Sandino, nuestra guerra es guerra de libertadores para matar la guerra de los opresores. Esta frase se hizo famosísima en los años 60 y 70. Pinta, Mosquita, Comunicado, Manta, discurso, arengas,
Nuestra guerra es la guerra de libertadores para matar la guerra de los opresores. Es linda, es una fuerza, tiene esa frase salvajada, hermano. Y entonces viene lo que dice Sandino. La guerra fue creada por los mismos sacerdotes, quienes quisieron entonces en la colonia, como ahora, proteger intereses dados por el pueblo mismo. Por eso mismo usted verá que en estos momentos el clero está aliado con los banqueros yanquis y que por eso han venido muchos canónigos y otras clases de porquerías a las Segovias, predicando mansedumbre en los humildes segovianos para que acepten la humillación de los banqueros yanquis. Esto tiene una fuerza, hermano, insuperable. Guerra de libertadores para matar guerra de los opresores. Guerra creada por los mismos sacerdotes de la colonia para proteger los intereses que el pueblo se los ha dado. Interesante. El clero está aliado con los banqueros yanquis. Y por eso, dice Sandino, muchos canónigos y otra clase de porquería, o sea, los canónigos, esos curas, son una porquería. Predicando mansedumbre de los humildes para que acepten la humillación de los banqueros yanquis. Ese es un párrafo para ponerlo así en letras enormes, hermano. Y que todos nos lo aprendamos de memoria. Lo dice el hombre, lo dice Sandino. Lo dice en 1931, hace 91 años. Sigo con la carta de Sandino. Tenga usted presente que dentro de los mismos soldados yanquis vienen multitudes de ignorantes, empujados como máquinas de los dirigentes de la tal Casa Blanca, pero que en realidad no es Casa Blanca, sino que uno de aquellos sepulcros blanqueados de que habló Jesús, que por fuera están blancos y bonitos, pero que por dentro están podridos y fétidos. También tenga usted presente la sencilla frase aquella de que Dios hablará por los segovianos. Esa misma palabra, aunque se dijo con sarcasmo, sin embargo hubo muchos seres humanos sencillos que lo creyeron así, y por esto en realidad nuestro ejército ha sido inspirado por la misma justicia divina. No importa de que yo sea nacido en el interior del país, pero eso fue para que yo mismo pudiera tener el conocimiento de todas partes y que no me hicieran el desfavor de considerarme localista. Ahora bien, señor Chavarría, creo que es bastante las explicaciones que con esta nota le he dado para que nos ayude en ese sentido con algo otros equivocados como ha estado usted. En lo que se refiere a usted, a la cuestión de contribuciones impuestas por el general Altamirano, creo que es bueno de que si usted puede proporcionarla, pues la proporcione. Pero que a más no poder, dígale usted al general Altamirano que ya se la envió usted a este cuartel general y que solamente está esperando el recibo firmado por esta jefatura suprema de nuestro ejército. A vuelta de correo usted me dirá que si necesita el recibo por la cantidad de que se le ha impuesto, aun cuando usted no remita esa cantidad, ni un solo centavo a este cuartel general. No tengo otra manera de poderle salvar de la puntería que con razón le ha puesto a nuestra gente, pues lo consideran a usted un conservador de los que afligieron en otras veces a nuestro pueblo nicaragüense. Sinceramente, Patria y Libertad A.C. Sandino. O sea, Sandino es magnánimo, pero al mismo tiempo le dice, vos sos un sinvergüenza, pues. De otra manera, ¿no? Con franqueza. Esta es una carta salvajada, hermano, en todo el sentido de la palabra, pues. Pero te voy a volver a leer ese párrafo. Nuestra guerra es guerra de libertadores para matar la guerra de los opresores.
La guerra fue creada por los mismos sacerdotes, quienes quisieron entonces, como ahora, proteger intereses dados por el pueblo mismo. Por eso mismo usted verá que en estos momentos el clero está aliado con los banqueros yanquis y que por eso han venido muchos canónigos y otras clases de porquerías a las Segovias, predicando mansedumbre en los humildes segovianos para que acepten la humillación de los banqueros yanquis. El hombre, el jefe, Augusto C. Sandino. Son las 7:43. Vamos a ver si da tiempo de estas dos cositas. Queda pendiente otra vez otras cosas que hay ahí. Siempre traigo de más. Barbaridad, mano. Pero quiero comentar esto. Son las 7:43. Me va a dar tiempo porque nos podemos robar unos 10 minutos. Hoy no hay, ¿verdad? Hoy es libre. Ok. Fíjense bien. Miren, el imperialismo norteamericano ocupa distintas variantes para someter a los pueblos. Y esta variante, yo te aseguro que vos o no la recordás o no la sabías. La que te voy a contar ahorita. En los pueblos caribeños, ¿verdad?, que empiezan en Jamaica, Cuba, Haití, Puerto Rico, República Dominicana, todas las islas caribeñas. En los pueblos caribeños, ahí hay, bueno, también están las Guyanas, las Antillas holandesas y demás. Ahí hay tres potencias, digamos. Los ingleses, que se adueñaron de una parte de las islas, los franceses de otra parte de la isla, los holandeses. Y los yanquis, son 4 más bien. Jamaica fue una colonia inglesa. Jamaica era la metrópoli de los bluefileños. La mayor biblioteca de los bluefileños, de la vida de los bluefileños de antes, hasta hace unos 20, 30 años, está en Kingston, está en Jamaica. Ahí iban a estudiar los jóvenes bluefileños, los que tenían determinados recursos, los mandaban a estudiar a Jamaica. Y de ahí podían cruzar hasta Gran Bretaña. Ya eso cambió, porque hay universidades que la ha creado la revolución ahí en Bluefield. Bueno, en Bluefield y en otras partes del Caribe Sur y del Caribe Norte. Es importante esta referencia. Entonces, Jamaica, un pueblo sometido por los británicos, ahí fue refugio de piratas, de bucaneros. Ahí llegaron una enorme cantidad de africanos esclavizados a las plantaciones de azúcar y de otras. O sea, pero no te voy a contar eso, rapidito, no te voy a contar la historia de Jamaica, te quiero contar esta parte. ¿Verdad? Ahí hubo muchas luchas revolucionarias, ¿verdad? Siempre sometidos a la monarquía británica, pero mucha actividad política revolucionaria, de izquierda revolucionaria, antiimperialista. Pero recuerden, luchando contra los dos, contra los yanquis y contra los británicos. Entonces surgió una figura progresista, socialdemócrata, pero de la socialdemocracia de antes, no la de ahora, que es una perversión de lo que fue la socialdemocracia. Entonces surgió una figura dominante, hijo de otro gran político jamaiquino. Estoy hablando de Michael Manley. Entonces este hombre encabezó, pues lo buscaron distintas fuerzas y él lo pusieron a la cabeza y ganaron las elecciones legislativas en el 72 y él se convirtió en el primer ministro de Jamaica. Se hizo amigo de Fidel. Cuando después se hizo la revolución en Granada, se hizo amigo de Maurice Bishop. Y tenía una política progresista. No era una revolución antiimperialista, ni hubo nacionalización, pero tenía una política progresista y sobre todo de resistencia a los banqueros y al poder yanqui. Por ejemplo, cosas que hizo Michael Manley, impuso la educación gratuita, que hasta ese momento, hasta 72, 73, 74, era privada nada más. Él impuso la educación gratuita. Hizo la reforma agraria, que era una enorme demanda
en Jamaica, porque eran unos latifundios gigantescos. Él hizo la reforma agraria, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que vinieron? Bueno, ahí los periodos legislativos son de 4 años. Fue elegido en el 72 y vino la elección del 76. Y el Estados Unidos empezó a hacer la guerra contra Jamaica. Van a ver qué características de esta guerra. Y empezó a hacer la guerra contra Jamaica. Y entonces, para ese momento ya había ocurrido el golpe de Estado en Chile. Ya habían derrocado al presidente Salvador Allende que había muerto en la moneda, en el Palacio de la Moneda. Y ya estaba la masacre del pueblo chileno, de los militares encabezados por el asesino Augusto Pinochet. Esa es una cosa concreta que estaba ocurriendo. Además, seguían las dictaduras militares en todo el Cono Sur, ¿verdad? Y en gran parte de Centroamérica, bueno, casi toda Centroamérica, dictaduras militares. Entonces, Estados Unidos por primera vez utiliza el Fondo Monetario Internacional para someter a un pueblo entero. Entonces, estaban a la escuela de Chicago, que es el neoliberalismo, ya estaba empezándose a aplicar en Chile, pero su laboratorio real iba a ser Jamaica. Pero van a oír qué manera más perversa de someter al pueblo jamaiquino. Una manera espantosa y perversa. El caso es que Michael Manley se va a la reelección y él gana la elección del 76 bajo el lema Jamaica no está en venta. Porque el Fondo Monetario, ¿verdad?, quería someter a Jamaica con la política neoliberal de las privatizaciones, de la deuda, de adquirir deuda con cualquier invento. Esa era la rama económica. Pero lo peor no fue eso, hermano. Bueno, porque vino a Estados Unidos y le dice, mira, te doy $100 millones, pero deja de andar con Fidel. ¿Qué es eso que vos estés apoyando? Que Cuba está ahí metida en el África. ¿No? ¿Qué es eso? Si vos te alejas de Fidel, yo te doy $100 millones. Y Michael Manley le dijo que no. Bueno, empezaron la guerra. ¿Saben lo que hizo la CIA? Formó bandas, pandillas. Y las pandillas se apoderaron de Jamaica. Les dio la droga, marihuana en aquella época, sobre todo heroína. Les dio la droga y las armó, las organizó y las armó. Pandillas, bandas armadas. Que la guerra era contra el propio pueblo jamaiquino. Y se apoderaron de Kingston todavía hoy. Hoy en día todavía sobrevive gran parte de esa realidad. Y esas bandas armadas crearon tal zozobra en Jamaica que la gente empezó desesperadamente a buscar una solución que ya no fuera Michael Manley. Y de las bandas armadas surge un candidato, Edward Siga, un agente de la CIA. Y se enfrenta en las elecciones del 80 y derrotan a Michael Manley. Pero Manley incluso retrocede. Buscando cómo conservar el poder, retrocede, acepta la deuda externa, acepta no sé qué más, acepta las condiciones del Fondo Monetario, pero ya es muy tarde. Le arrebatan el poder. Y Michael Manley reniega de todas sus ideas. O sea, yo no juzgo, pues estoy hablando de lo que ocurrió. Entonces, con el correr de los años, allá en el 87 creo que fue, sí, vuelve a competir, gana las elecciones, pero ya con un discurso neoliberal, totalmente subsumido por el sistema. Duró 3 años en el poder, tuvo que renunciar y ya murió de cáncer. Tenía como 72 años, ya en los 90 murió. Les cuento esa historia, ¿saben por qué? Primero, para que veamos que hay distintas maneras de los yanquis para someter un pueblo. La deuda externa de Jamaica, cuando estaba Michael Manley en su primer periodo, era de 154 millones. Cuando él acepta las condiciones del Fondo Monetario y aún así perdió las elecciones,
ya la deuda era de 1.209 millones de dólares. Es decir, la había multiplicado por 7. ¿No? ¿Estamos claros? Miles de muertos en Jamaica a causa de esta guerra entre pandillas. Después metieron al ejército, que a la policía, que se llama de otra manera ahí. ¿Cómo es que se llama la policía de Jamaica? Tiene el mismo nombre los irlandeses, que no me acuerdo ahorita. ¿Estamos claros? Había a Edward Siga le denominaban entre los jamaiquinos como Edward Siga, pero Siga S-E-A-G-A. Entonces le pusieron Siga con C-I-A para demostrar su vinculación con la CIA. En el 89 fue que volvió. Michael Manley terminó en el 92 y murió en el 97 a los 72 años. ¿Por qué les digo esto? Además de contarles, pues, la otra manera que tienen los yanquis es que vos podés resistir a los yanquis si tenés una formación, unos principios, una firmeza como la de Daniel Ortega, hermano. Como la del Frente Sandinista. ¿Qué no nos han ofrecido a nosotros? Mirá lo que pasó ahorita, que lo dijo Daniel claramente. Pues. Nos han ofrecido cielo y tierra a cambio de rendirnos. Otro líder que no tenga las características de Daniel, como pasó en el caso de Jamaica, pues. Se rinden. Y no voy a mencionar a otros que ha pasado lo mismo, de aquí cerca, por aquí. No, ¿para qué? Otro día. Es decir, firmeza revolucionaria no cualquiera lo quiere, hermano. Primero necesita firmeza ideológica, que significa firmeza de principio. Segundo, necesitas experiencia, que te da sabiduría. Y tercero, necesitas respaldo de tu gente, principalmente a partir de tu partido. Es decir, cuando vos tenés todas esas cosas, no hay manera que los yanquis te dobleguen. No hay manera. A Manley lo doblegaron por la vía de las pandillas y por la vía de la presión económica. Le crearon una crisis económica horrenda y lo doblegaron al punto de convertirse en portavoz de ellos. Aquí tenemos ejemplos varios, ¿verdad? Unos que mandaban mucho en los 80 y ahora son sirvientes de los yanquis, pero lamebotas de los yanquis. Ahí viven levantando la nariz y las manos. ¡Ay, aquí estoy! Mira que yo le estoy diciendo chanchadas a Daniel, ayúdame, dame reales, que no, estoy muerta de hambre. Hay una ahí que está muerta de hambre. A cada rato estoy hablando, para aquí estoy, dame reales. Porque como nunca han trabajado en su vida, han vivido del parasitismo. Ahí viene levantando la mano, aquí estoy. Hace falta firmeza, valentía, hermano, formación y compromiso con el pueblo. Una cosa que jamás vos vas a traicionar a su pueblo, dice Daniel. ¿Qué no le han ofrecido a Daniel, hermano? Y que no han querido hacerle a Daniel. De matarlo. Otra cosa es que se cuente eso, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces? Y ahí está el hombre. Ahí está el hombre. Y sí, voy a cerrar con esto. Y te cuento todo esto también porque también quiero dedicarles una chinita a uno que se las pican de izquierda. Es que ayer me leí una entrevista a Álvaro García Linera. Este fue vicepresidente de Bolivia. Es un hombre muy teórico del marxismo. A veces uno está en desacuerdo con las cosas que dice, a veces uno puede estar de acuerdo, como ocurre con todos los intelectuales. Pero hasta ahora ha sido un intelectual consecuente con su pueblo, con el pueblo boliviano. Entonces hace poco, hace como un mes y medio, algo así, le hicieron una entrevista. Un periodista que se llama Yuri Torres.
Entonces le pregunto a este Yuri Torres. Pongan cuidado, sí. Al que le caiga el guante que se lo plante, porque aquí tenemos algunos que son que todavía están aquí, que son como lo que él describe, como los que describe Álvaro García Linera. Le dice el periodista Yuri Torres. Hace unos años, usted, apelando a Vladimir Lenin, utilizó el concepto de izquierda infantil. Este es un concepto de Lenin, la izquierda infantil, para graficar a un movimiento nacido en izquierda, pero contestatario, es decir, opositor al gobierno del movimiento al socialismo, al gobierno de Evo Morales. En ese contexto, le dice el periodista, ¿cómo evalúa usted a esa izquierda infantil antes y durante el golpe de Estado en Bolivia del año 2019? Y de aquí vienen unas cosas demoledoras. Al que le caiga el guante que se lo plante, a esos que se disfrazan, que agarran su carnet de la militancia para andar diciendo cualquier cosa. Ahí va dedicado esto, porque dice Álvaro García. Dice que esa izquierda infantil es infantil y degenerada, porque ha dado lugar a un tipo de combinación monstruosa pero real. El trotskopitismo, que son los pitistas en Bolivia, los racistas, los que odian a los indios. Esos son los pititas. Anarcopititas o ecopititas, que es una forma de decir que en conjunto son neofascistas y neorracistas. Izquierda infantil degenerada. Cuando escribí ese texto en 2012, creo que fui indulgente con ellos, porque los ubicaba en los márgenes del campo nacional popular. En 2019 se demostró que este izquierdismo con pinceladas anarquistas, ecologistas y comunistas defeccionó en una corriente ultrarreaccionaria capaz de justificar masacres de indios a nombre de la pacificación y quema de sedes sindicales a título de combatir la tiranía. Y cuando uno ve la composición social de sus integrantes, claramente aplican la sentencia de Gramsci de transformismo. Antonio Gramsci, el gran intelectual comunista italiano que murió en la cárcel, estudia dos variantes del transformismo político. La primera se da cuando una clase emergente recluta a los intelectuales de la otra clase que ayudan a consolidar su hegemonía. Esto es importante. O sea, la clase que toma el poder recluta a intelectuales que venían de la otra clase para consolidar su poder, que es lo que nos pasó a nosotros en los años 80. Así fue, reclutamos a esos intelectuales que ahora defeccionaron, porque ya se arrepintieron. Esto se dio en Bolivia entre los años 2000 y 2010, dice García Linera, cuando el movimiento indígena popular reclutó militantes sueltos de las izquierdas urbanas extraviadas y marginales que, sin involucrarse en las luchas sociales y teniendo una lectura meramente libresca de folletín de ella, saludaron a distancia su paso impetuoso. O sea, cuando estos intelectuales de libro, que no se comprometían con nada, pero que vivían criticando y analizando, diciendo yo soy marxista, entonces cuando vieron que el que ya masa de indio gana el poder, comenzaron a decir qué bonito, ¿no? Entonces los recluta. Y después dice Álvaro García, recuerda el segundo estudio que hace Gramsci, la segunda clase, que es la del transformismo de segunda clase. Es cuando esos mismos intelectuales que estaban atraídos por la impronta popular, regresan al redil de donde venían, vuelven a su punto de origen. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. Es el llamado de la clase a la que pertenecen, que los disciplina en la defensa visceral de sus privilegios erosionados y en su odio señorial fundante de su identidad. Eso sucedió con algunos amigos de ruta, de los tradicionales izquierdas provenientes de las clases medias tradicionales. Al final regresaron a la casa de mamá y a los prejuicios de papá y de su élite, y lo peor, de una manera indigna y decadente. He visto amigos míos legitimar con unos retorcidos discursos racistas las ejecuciones extrajudiciales de Sencati y Sacaba. Aquí podemos sustituir nosotros. Yo podría decir, he visto amigos míos legitimar con unos retorcidos discursos racistas las ejecuciones extrajudiciales
de Masaya, de Matagalpa, de León, de Managua, de Estelí, ejecutada por los somocistas en 2018. Es igual. Los he visto postear, publicar en las redes sociales los titulares de los periódicos golpistas que afirmaban que los pobladores de El Alto eran unos indios ignorantes y alcoholizados que se habían matado entre ellos. Esos intelectuales los he visto sumarse a los mensajes y declaraciones de los expresidentes neoliberales y ahora golpistas, anteriormente denostados por conservadores y antipopulares. Y ante el rumor que los indios estaban bajando por los cerros con antorcha, esos izquierdistas, verdes, anarquistas o trotskistas se atrincheraron con sus amigos y sus familiares en sus barrios exclusivos para hacer solidaridad común de clase frente a lo que ellos consideraban la barbarie con Poncho y Abarca. Son la expresión de un pensamiento envilecido que asume su descomposición sin el menor atisbo de decoro ni creatividad. Y la historia de las luchas populares los tratará como lo que siempre fueron. Nada. Podemos decir nosotros lo que siempre fueron M. Cualquier parecido con los nuestros no es coincidencia. Es el mismo fenómeno. Perdón. Son gente intelectuales, académicos, poetas, escritores, que adquirieron músicos que adquirieron determinada fama con nosotros. Cuando perdemos el poder, huyen, abrazan al nuevo poder, buscan la credencial de demócrata en la Casa Blanca. Algunos se convierten en instrumentos de la CIA. Hoy están ahí presos. ¿No entendés? Y reniegan de todo y ahora somos indios. ¿Cómo nos dicen a nosotros, a los sandinistas? No nos dicen que somos un montón de ignorantes, brutos, fanáticos. Así nos dicen. Los que pensamos diferente a ellos es que somos brutos. O somos alquilados. Somos vendidos. Solo porque no pensamos como ellos. Porque aquí, a este lado, no nos vendemos. A aquel lado, hermano, saltan de un lado para otro cualquier día, ¿viste? Hay dos ejemplos, grandes ejemplos de esto, pues vos tenés los nombres. Pero hay un ejemplo internacional de esto, que es Mario Vargas Llosa. Ya se sabe, cuando Mario Vargas Llosa dice que hay que votar por fulano, quiere decir que va a ganar el contrario. Tan imbécil se ha vuelto ese hombre por el fanatismo ideológico, por su, ¿cómo te dijera yo? Es que vil, un hombre vil, que prefiere que le paguen los ricos, vivir a la sombra de los ricos y renegar de todo lo que ha sido. Pero así nos ha pasado a nosotros. Músicos, poetas, escritores. Apenas vieron, ya no. Y ya cuando nos vieron regresar, algunos intentaron, ahí hicieron coqueteo, pero después los yanquis dijeron, hey, ¿qué te pasó? Te mantuve estos años, ya te estás volviendo otra vez. Venga para acá. Así fue, hermano. Así fue. Y ahí los tienen ahora. Limosneando. Viviendo en la limosna. Indignos. No han producido nada bueno en términos intelectuales, en términos artísticos, en términos académicos. No han producido nada. Porque simplemente su fuente de producción era el pueblo. Y ese ya no está con ellos. Ese es el destino de todo esto. El olvido y el basurero. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree
al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.